Porque existe una pregunta que puede virar su vida do avesso. ¿Y si absolutamente nada en tu existencia fuera aleatorio? ¿Y si cada coincidencia, cada retraso, cada persona que se cruza en tu camino, incluso ese número repetido en el reloj, fuera una respuesta directa a algo que vibra dentro de ti? La mayoría va a ignorar esto. Se va a reír. Va a decir que es imaginación, que es cosa de la mente. Pero unos pocos, esos aprenden a descifrar las señales y transforman la realidad. Desde tiempos antiguos, maestros espirituales, alquimistas y profetas describen este diálogo oculto entre el ser humano y el universo. Pero fue en el siglo XX cuando dos hombres, de mundos completamente distintos, comenzaron a revelar un lenguaje olvidado. Carl Jung, con la sincronicidad, eventos conectados no por la causa, sino por el significado, y Neville Goddard, con el puente de incidentes, una secuencia invisible que conecta el deseo con su manifestación. Dos nombres, una misma revelación. El universo habla, y te habla a ti. Ya lo has sentido. Pensaste en alguien y minutos después, esa persona llamó. Soñaste con un símbolo y, al día siguiente, estaba estampado en un anuncio espectacular. Ignoraste un presentimiento y te arrepentiste. Eso no es coincidencia, es comunicación. Un idioma hecho de patrones, símbolos, repeticiones y silencios, sutil, pero preciso como un reloj cósmico. La cuestión no es si el universo está hablando contigo, lo está. El problema es, ¿aprendiste a escuchar? ¿Aprendiste a responder? Ahora, basándonos en las enseñanzas de Neville y en los descubrimientos de Jung, uniendo ciencia, espiritualidad y el poder creativo de la conciencia, vamos a descifrar este misterio que te conecta con el todo. Prepárate. Algunas ideas pueden chocar violentamente con todo lo que creías que era real. Pero es justo ahí donde comienza el verdadero despertar. ¿Estás listo para descubrir lo que el universo ha estado intentando decirte todo este tiempo? Vives creyendo que el azar gobierna los acontecimientos de tu vida. Pero, ¿y si te dijera que cada coincidencia que experimentas es, en realidad, un mensaje? Un código invisible que intenta, desesperadamente, llamar tu atención. Cuando Carl Jung acuñó el término sincronicidad, estaba describiendo experiencias que no podían explicarse por la lógica lineal, pero que cargaban una fuerza simbólica tan precisa que dejaba sin palabras a cualquier escéptico. Para Neville Goddard, el nombre era otro: puente de incidentes. Pero el fenómeno era el mismo: una alineación entre lo que sentimos internamente y lo que el mundo nos devuelve como respuesta. Piensas en alguien y esa persona aparece. Un símbolo te persigue en sueños y surge en los lugares más improbables. Un libro cae del estante exactamente en la página que necesitabas leer. No es coincidencia, es una respuesta. Y cuanto más sostienes un estado emocional específico, como si aquello que deseas ya fuera real, más los eventos externos comienzan a reorganizarse para reflejar esa vibración interna. Es como si el universo respondiera, palabra por palabra, al texto que escribes con tus emociones más profundas. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Ya estás creando estas sincronicidades, incluso sin saberlo. El problema es que, sin conciencia, también creas desde el miedo, la culpa y la duda. El universo no distingue entre lo positivo y lo negativo. Simplemente devuelve aquello que emites con intensidad emocional. Es como gritar en un valle. El eco siempre responde en el mismo tono. Carl Jung percibió esto en sus pacientes. Personas que cargaban culpas profundas terminaban atrayendo castigos externos que parecían mala suerte, pero que en realidad eran coherentes con su estado interno. Neville Goddard llevó esto más lejos. Enseñaba que, al sostener la sensación de deseo cumplido, en el estado entre la vigilia y el sueño, el estado hipnagógico,
era posible plantar en el suelo fértil del subconsciente las semillas de una nueva realidad. Y entonces, sin esfuerzo consciente, el puente de incidentes se formaba. Pero atención, este puente no se construye con lógica. Está hecho de fragmentos, de casualidades que parecen desconectadas a primera vista. Un comentario casual, un número que se repite, un encuentro inesperado. Todos son piezas de un rompecabezas que solo se revela cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta, Dios mío, todo estaba conectado. ¿Y tú, cuántas veces ignoraste esas piezas? ¿Cuántas veces descartaste como tontería algo que, en realidad, era una invitación del universo a despertar? Las coincidencias no son accidentes. Son compases precisos de una sinfonía que tú mismo empezaste a tocar. Pero ¿será que esas señales son realmente tan aleatorias como parecen? ¿O nos están guiando con más exactitud que cualquier plan humano? Ahora necesito preguntarte algo. ¿Sabías que existe una técnica mental prohibida, revelada en un capítulo oculto de la Biblia, que líderes mundiales y celebridades utilizan para manifestar sus deseos y controlar su propia realidad? Y que la Iglesia intentó censurar este conocimiento durante más de 1500 años porque activa áreas de tu cerebro que jamás imaginaste usar. Hoy, estudios científicos demuestran que esta técnica realmente provoca cambios específicos en los patrones de actividad cerebral, lo que confirma su eficacia. Así es, todo esto fue revelado recientemente y varias personas ya están teniendo acceso a esta técnica secreta, quedando impresionadas con los resultados que están obteniendo. Como este contenido es sensible y ya fue censurado en el pasado, decidimos explicarlo todo en un video completo, publicado en nuestro propio sitio web. Si deseas descubrir más sobre este poder mental oculto, pausa el video ahora. Apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado debajo. Imagina por un instante que la realidad no está ocurriendo a ti, sino a través de ti. Que el mundo externo no es la causa de tu vida, sino su espejo. La mayoría de las personas vive como si fuera un pasajero en un tren sin control, esperando que el destino sea amable. Pero la verdad es mucho más radical y también más liberadora. Tú eres el ingeniero de ese viaje y el riel que se forma bajo tus pies es moldeado por las emociones, creencias y estados de conciencia que sostienes silenciosamente todos los días. Neville Goddard llamaba a esto el sentimiento del deseo cumplido. Cuando sientes como si algo ya fuera real, y lo sientes de verdad, no como un simple autoengaño mental, empiezas a emitir una frecuencia que organiza eventos, personas y circunstancias. Esta no es una creencia mística aislada. La propia física cuántica, con el experimento de la doble rendija, demostró que el observador influye en el comportamiento de las partículas. La conciencia, cuando está enfocada, colapsa posibilidades en eventos reales. Carl Jung y Goddard lo sabían incluso antes de que la ciencia encontrara las palabras para explicarlo. No se trata solo de pensar positivo. Pensar es superficial. Sentir es lo que altera el campo. Por eso, los deseos que se quedan únicamente en la mente rara vez se materializan, pero aquellos que descienden al corazón y se instalan como verdades emocionales, esos reescriben la materia. Cuando vives el deseo como si ya fuera real, el universo empieza a alinear las piezas y entonces aparecen los acontecimientos extraños. El teléfono suena con la noticia exacta. Alguien menciona justo el contacto que necesitabas. Llega un correo que ni siquiera sabías que estabas esperando. Pero todo eso solo ocurre cuando internamente ya te mueves como si eso ya fuera tuyo, como si ya estuvieras viviendo la escena final. Goddard relató cientos de casos, personas que visualizaron casas, empleos, reconciliaciones,
viajes, transformaciones profundas, y recibieron exactamente eso, muchas veces de formas imprevisibles. Una mujer que deseaba ver a su hermano después de años de distancia simplemente se acostaba cada noche sintiendo su presencia en la habitación de al lado. 3 semanas después, él llamó. Dijo que sentía un impulso inexplicable de volver. ¿Coincidencia? ¿O un puente de incidentes? La trampa está en intentar controlar cómo llegarán las cosas. La mente quiere trazar rutas lógicas, pero el universo trabaja con atajos invisibles. Tu función no es hacer que suceda, sino sostener el estado interior como si ya hubiera sucedido. Lo demás se organiza con precisión quirúrgica. Pero ¿qué ocurre cuando emites dudas? Cuando vibras escasez, miedo, rechazo? El universo responde con más de lo mismo. No porque te esté castigando, sino porque es fiel a tu estado interno. Pediste algo con palabras, pero sentiste otra cosa, y es al sentimiento a lo que responde. Por eso el querer es peligroso. Cuando quieres algo, estás afirmando la ausencia. Cuando sientes que ya lo tienes, atraes la presencia. ¿Estás listo para admitir que tal vez aquello que te ha estado saboteando es el estado que tú mismo sigues alimentando? ¿Ya te has dado cuenta de cómo ciertos símbolos parecen perseguirte? Un número que insiste en aparecer. Un animal que cruza tu camino repetidamente. Una frase que surge en una conversación aleatoria y responde exactamente a la duda que tenías. Nada de eso es casualidad. El universo habla, pero no usa palabras. Habla a través de códigos, patrones, repeticiones, coincidencias. Y para escuchar ese lenguaje secreto se necesita sensibilidad y presencia. Carl Jung dedicó gran parte de su vida al estudio de los arquetipos y de los símbolos que emergen del inconsciente colectivo. Comprendió que ciertas señales no son solo productos de la mente individual, sino expresiones de una inteligencia que se comunica con todos nosotros. Neville Goddard, por su parte, observó que cuanto más intensa es tu imaginación emocional, más comienzan a aparecer los símbolos como confirmaciones de aquello que se está gestando internamente. Un ejemplo impactante fue el de una mujer que visualizaba, con todo detalle, un anillo dorado con una piedra azul ovalada. 3 meses después, un hombre que apenas conocía le entregó exactamente ese anillo, diciendo que sentía que debía dárselo a alguien especial. ¿Cómo explicar eso racionalmente? No se puede. Pero sí se puede comprender cuando entendemos que los símbolos son como faros que guían nuestro camino invisible. Los números repetidos, como 1111, 444 o 333, no son coincidencias bonitas para tomar capturas de pantalla. Son códigos. Cada número carga una vibración específica. El 111 puede indicar alineación entre pensamiento y manifestación. El 555, que se acercan cambios profundos. El 999, el cierre de ciclos. Aparecen como confirmaciones o advertencias de que algo se está construyendo en lo invisible. Y no son solo los números. Los animales también llevan mensajes. Jung documentó el caso de una paciente que soñaba con un escarabajo dorado, símbolo egipcio de renacimiento. En la sesión siguiente, el propio insecto, rarísimo, golpeó la ventana. Jung lo tomó y se lo entregó. Aquello rompió su resistencia al proceso terapéutico. Era como si el universo dijera: sí, es real, pon atención. ¿Y qué decir de los objetos? Relojes que se detienen en el minuto exacto de una decisión importante. Fotografías que caen de la pared cuando una relación termina. Libros que se abren solos en una página que responde a algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Eso es el universo respondiendo, ajustando el camino, mostrando que no estás perdido. Ya lo has vivido, aunque no lo hayas reconocido. Esa conversación que parecía banal, pero te dio un clic interno. La canción que sonó en el momento exacto,
El letrero en la calle decía justo lo que necesitabas leer. El universo es extremadamente organizado. Simplemente no habla español. Habla en símbolos. Y la pregunta correcta no es ¿será que fue una señal? Sino ¿qué me quiere mostrar esto ahora? Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Los símbolos no solo reflejan tu estado actual, también proyectan posibilidades futuras. Son como ecos del futuro resonando en el presente. Cada señal, cada número, cada animal u objeto tiene el potencial de alinearte con la línea del tiempo donde aquello que deseas ya existe. ¿Y si aprendieras a descifrar ese lenguaje con claridad? ¿Qué pasaría si, en lugar de ignorar o dudar, comenzaras a responder a las señales con confianza? Creciste escuchando que debías esperar la voluntad del universo, como si fueras un espectador en una obra sobre la cual no tienes control. Pero ¿y si la gran verdad fuera justo lo contrario? ¿Y si el universo estuviera esperando por ti? No para obedecer, sino para co-crear. Porque en este juego invisible de la vida, tú no eres un peón, eres un participante activo. Solo que, al olvidarlo, vives como víctima de una realidad que en el fondo solo está reflejando tu estado interior. Neville Goddard fue directo. El mundo es el espejo de tu conciencia. Todo lo que vives, encuentros, obstáculos, bendiciones, tragedias, responde con precisión matemática al estado que sostienes en lo más profundo de tu ser. Y eso también aplica a las personas. Cada figura que entra en tu vida representa un aspecto de lo que crees sobre ti mismo y sobre el mundo. La persona amorosa que te contiene, reflejo de tu autoestima. El jefe autoritario, reflejo de tu autocrítica. La pareja ausente, reflejo de tu inseguridad. Esto no significa culpa, significa poder. Significa que al cambiar el guión interno, el elenco externo también cambia. Carl Jung observó esto a lo largo de décadas de práctica clínica. Mujeres que vivieron abandono paterno tendían a atraer hombres emocionalmente indisponibles. Hombres con miedo a la vulnerabilidad, por su parte, encontraban relaciones que confirmaban que amar era peligroso. Pero cuando el estado interno se transformaba, el patrón externo también cambiaba. Y no estamos hablando de magia, sino de frecuencia. Lo que emites, atraes. Lo que asumes como verdad sobre ti mismo encuentra formas de confirmarse a través de personas, situaciones e incluso del tiempo y el espacio. Cuando comienzas a verte como amado, aparecen personas que lo confirman. Cuando te sientes seguro, se abren puertas que antes parecían cerradas. Neville describía esto como vivir desde el final y no hacia él. Significa actuar, pensar y sentir como si aquello que deseas ya fuera real. No es fingir. Es una decisión de ser ahora lo que quieres vivir después. Eso es lo que activa el puente de incidentes, ese hilo invisible de acontecimientos aparentemente desconectados que te lleva directo al resultado. Un músico desconocido visualizó, durante meses, la escena de sí mismo recibiendo aplausos en un teatro específico. Nunca había pisado ese lugar. 6 meses después, una cadena improbable de eventos lo llevó a tocar exactamente en ese escenario. Un empresario al borde de la quiebra comenzó a contar dinero imaginario cada noche. 2 semanas después, un cliente antiguo reapareció con la cantidad que necesitaba, más los intereses. El patrón. Personas que asumieron el papel de co-creadores. Pero aquí viene el punto más ignorado. Asumir este poder exige responsabilidad. Ya no puedes culpar al gobierno, al ex, a la crisis o a la suerte. Necesitas mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué estoy sosteniendo que está creando esta experiencia? No creas todo de manera consciente, pero todo lo que vives responde a lo que se está sosteniendo, incluso de forma inconsciente. La buena noticia es que, al volverte consciente de ello, puedes escribirlo todo. ¿Cómo? Sintiendo.
asumiendo, observando, confiando, manteniendo el estado sin sabotearte y sobre todo, recordando que no estás aquí para pedirle permiso al universo, sino para bailar con él, como socio creativo de una realidad viva y receptiva. Entonces dime, ¿estás dispuesto a dejar de ser espectador y asumir el papel que, desde el inicio, siempre fue tuyo? Todo lo que has vivido hasta ahora pudo parecer aleatorio, pero tal vez no lo fue. Tal vez cada coincidencia, cada retraso, cada aparente error, en realidad estaba respondiendo fielmente a lo que vibrabas por dentro. La pregunta que resuena después de todo esto es, ¿estás listo para observar la vida con ojos de creador? La sincronicidad no es magia, es precisión, es respuesta, es el reflejo de tu estado más íntimo convirtiéndose en materia. Ya no necesitas esperar un milagro, tú ya eres el milagro en movimiento. Cuando comprendes esto, el miedo pierde fuerza, la ansiedad pierde su función, y el tiempo, que antes parecía tu enemigo, empieza a trabajar a tu favor. Recuerda, no se trata de controlar la realidad, sino de alinearte con la frecuencia de lo que deseas vivir. No cambias el mundo intentando arreglar lo externo. Transformas todo cuando modificas lo que sostienes por dentro, porque la realidad, esa que tocas, vives y sientes, es el eco exacto de aquello que eliges ser. Así que, la próxima vez que un número se repita, que un símbolo insista en aparecer, que un encuentro parezca demasiado improbable, no lo ignores. Pon atención. El universo te está respondiendo. Ahora, detente y observa. ¿Qué está intentando decirte la realidad en este preciso momento? Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de verdad. No como quien agradece por un clic, sino como quien reconoce a un alma que, al igual que la mía, está en busca de algo más grande. Algo que tenga sentido, que despierte, que transforme. Porque yo también viví en piloto automático, esperando señales que ni siquiera sabía cómo leer. Ignoré intuiciones. Me arrepentí por no haber confiado en aquello que el universo gritaba en silencio. Fue solo cuando entendí que yo formaba parte de la ecuación que todo empezó a alinearse. No de manera mágica, sino de manera exacta. Y por eso te lo digo, con toda la presencia del mundo, no estás solo en este camino. Cada pequeña coincidencia que te trajo hasta este video también trajo la oportunidad de una nueva mirada, una nueva respuesta, una nueva vida. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que necesitabas recordar hoy. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario para acceder al contenido completo sobre la técnica revelada en un capítulo oculto de la Biblia. Un conocimiento poderoso que se mantuvo en secreto durante más de 1500 años y que ahora es accesible de nuevo. Ahora, si este contenido movió algo ahí dentro, si te tocó, te provocó o te despertó, te invito a formar parte de esta conversación de verdad. Dale like a este video, comenta aquí abajo qué fue lo que más te resonó. Vale incluso escribir ese "me identifiqué demasiado". Y claro, suscríbete al canal, porque sí, esta voz también es tuya. Y créeme, el algoritmo es bueno, pero el universo es mucho más preciso. Y antes de irte, hay 2 videos aquí en la pantalla que no están ahí por casualidad. No fueron elegidos al azar. Hay algo en ellos, una idea, una pregunta, tal vez una respuesta, que puede ser exactamente el siguiente paso en tu camino. Pero cuidado, una vez que los veas, no hay forma de desver. Y puede que, después de ellos, tu percepción de la realidad nunca vuelva a ser la misma. ¿Tienes el valor de descubrirlo?